quedé sin empleo y mi pareja me engañó con un hombre casado, guardé silencio, pero mi venganza ya estaba en marcha. Me llamo Martín, tengo 28 años y estaba en una relación con Carolina, de 27. Antes de hablar de la infidelidad y todo lo que vino después, quiero explicar que siempre fui un tipo común, ni rico ni pobre, en un punto intermedio. Trabajé durante un tiempo en soporte técnico de IT, un empleo que, aunque no era glamuroso, me hacía sentir seguro. No era un genio de la programación, pero sabía resolver problemas, reparar fallos y me gustaba ser esa persona a la que llamaban cuando algo en la computadora dejaba de funcionar. Nunca fui de los que planean su vida con precisión. No tenía un esquema de 5 años, sino que iba viviendo el día a día, pagar cuentas, disfrutar los fines de semana, ahorrar un poco cuando se podía. Mientras algunos planean casarse a los 30 o tener hijos a los 32, yo prefería dejar que las cosas fluyeran. Mi infancia fue normal, mis padres se separaron cuando era adolescente, pero no hubo drama. Viví la mayor parte del tiempo con mi madre, y fue ella quien me enseñó a entender las relaciones. Si quieres a alguien, sé leal, no juegues, me repetía siempre. Y esas palabras marcaron mi manera de ver el amor. No fui un hombre de muchas relaciones. En mis 20 tuve un par de historias breves, pero nada serio hasta que llegué a la mitad de esa década. Ahí fue cuando pensé que realmente había encontrado a la persona indicada. Ya hablaré de eso. En cuanto a mi personalidad, siempre fui tranquilo. No hablo demasiado en grupos, prefiero escuchar primero. Mis amigos me consideraban confiable, ese al que puedes llamar si necesitas ayuda con una mudanza, si el auto no arranca o si simplemente necesitas desahogarte. Nunca fui de aparentar ni de exhibir mi vida en redes sociales. Soy más bien de camiseta y jeans, sin complicaciones. Me gustan las cosas simples, una película, videojuegos, salir a comer, caminar de vez en cuando, nada fuera de lo común. Si hay algo que admito es que en mi juventud fui desastroso con el dinero. Saqué tarjetas de crédito demasiado pronto, gasté más de lo que podía y eso arruinó mi historial. Años después, todavía arrastraba las consecuencias. Puede sonar un detalle menor, pero más adelante fue clave. Porque cuando compartes techo con alguien y tu nombre no figura en el contrato de alquiler, el equilibrio en la relación cambia. En ese momento no lo veía con claridad, pero ahora lo entiendo perfectamente. A mis 28 años creía que ya había encontrado un ritmo de vida estable. No me levantaba al amanecer para correr kilómetros, prefería salir de la cama a las 8, tomar café, revisar correos y luego ir al trabajo. Las tardes eran tranquilas, cenar, ver una serie, jugar un rato. Los fines de semana los repartía entre visitar a mi madre, pasar tiempo con amigos o simplemente no hacer nada. Me gustaba esa rutina, me daba la sensación de que tenía un hogar al cual volver, alguien que me esperaba. Pensaba que eso era lo que importaba, estabilidad. Nunca fui de ambicionar demasiado. No buscaba ascensos ni fundar una empresa. Me bastaba con ser el técnico en el que la gente confiaba. Puede sonar aburrido, pero para mí significaba ser útil. Y cuando pierdes esa utilidad, el golpe es más duro de lo que imaginas. Eso fue lo que sentí al perder mi empleo. Pero no quiero adelantarme, lo importante es que a los 28 yo creía que mi vida iba por el camino correcto, tenía trabajo, casa, amigos y pareja. Creía estar construyendo un futuro. Si alguien me hubiese dicho que todo eso se desplomaría en menos de un año, me habría reído. Tenía 23 cuando conocí a Carolina, que entonces tenía 22. No fue en una escena romántica de película, sino en una parrillada en el jardín de una casa. Mi amigo Javier me invitó a una reunión en casa de su primo. Al principio no pensaba ir, estaba cansado, con poco dinero y sin ganas de conocer desconocidos. Pero Javier insistió, diciéndome que me hacía falta salir un poco y que al menos habría comida. Fui, y ese fue, al mismo tiempo, el mejor y peor error de mi vida. Recuerdo entrar al patio y ver grupos repartidos, unos en la parrilla, otros jugando cartas, algunos con cervezas cerca del porche. Fue entonces cuando la vi. Carolina estaba sentada en las escaleras con dos amigas, riéndose de algo en su teléfono. Su risa no era forzada, era natural, contagiosa, de esas que te hacen sonreír sin querer. Me descubrí mirándola más de una vez. Más tarde, la novia del primo de Javier nos presentó. Ella es Carolina, trabaja conmigo, dijo. Ella levantó la vista y sonrió, y yo me sentí torpe al instante. Soy pésimo con las primeras impresiones. Solté un comentario tonto sobre la mala fama de los de recursos humanos, y en vez de molestarse, ella estalló en carcajadas. Eso rompió el hielo. Pasamos gran parte de la noche conversando, de dónde éramos, qué hacíamos. Ella recién empezaba en su primer empleo de oficina en RRHH, y yo le conté que trabajaba en soporte de IT. Sus ojos brillaron cuando lo dije. Ah, entonces tú eres el que realmente sabe arreglar cosas. Yo soy de las que llaman a gente como tú cuando la computadora no prende. Y de ahí nació una broma entre los dos que nos mantuvo charlando horas. En medio de esa charla descubrí que también le gustaban los videojuegos, algo que me sorprendió porque no conocía muchas chicas que jugaran. Me contó que había crecido jugando con su hermano mayor, sobre todo con consolas de Nintendo,
y que luego se había comprado una PlayStation. Ese detalle, aunque pequeño, fue una de las primeras cosas que me hizo sentir que teníamos una conexión real. Desde el primer día que hablé con Carolina, descubrimos algo en común que nos acercó. A ambos nos encantaban los videojuegos de rol y las historias con mucha trama. Me sorprendió y pensé, esto sí que es genial. Ese detalle se convirtió en el primer punto fuerte que nos unió. Durante aquella barbacoa donde nos conocimos, pasamos gran parte del tiempo compartiendo anécdotas de partidas interminables, riéndonos de maratones hasta la madrugada y comentando cuáles eran nuestros favoritos. Me gustaba la naturalidad con la que fluía todo. Al final de ese día yo quería pedirle su número, pero me faltaba el valor para hacerlo sin parecer torpe. Ella, en cambio, lo hizo sencillo, me miró y dijo con total confianza, ¿me caes bien? Deberíamos salir alguna vez. Luego tomó mi teléfono, anotó su número y me lo devolvió como si nada. Me fui de ahí sonriendo como un tonto. Nuestra primera cita fue sencilla, un café un domingo por la tarde. Yo estaba nervioso, terminé hablando demasiado de tonterías, videojuegos, historias absurdas del trabajo y hasta quejas sobre el tráfico. Pensé que la había aburrido, pero esa misma noche me escribió diciéndome que la había pasado bien y preguntó cuándo nos veríamos de nuevo. A partir de ahí, todo fue rodando rápido. Nos empezamos a ver seguido. Cenas, películas, caminatas largas. A veces preferíamos quedarnos en casa, pedir pizza y jugar. Una noche llevé mi vieja consola y nos quedamos hasta las 3 de la madrugada jugando Mario Kart. Ella me ganó sin piedad y no paró de presumirlo. Esa era Carolina, competitiva, divertida y siempre dispuesta a bromear. Un mes después tuvimos lo que considero nuestro primer momento de conexión real. Una noche ninguno quería despedirse, así que salimos a conducir sin rumbo. Terminamos en un parque vacío y nos sentamos sobre el capó del coche, hablando de todo, lo que soñábamos, donde nos veíamos en 5 años, las ilusiones de la infancia. No fue una conversación melosa, pero sí significativa. Esa noche pensé, quizás esta chica sea la indicada. Claro que no todo fue perfecto. A los 6 meses tuvimos nuestra primera pelea. Ella pensó que yo estaba demasiado pendiente del móvil, hablando con otra mujer. La realidad era que se trataba de una compañera de trabajo que me pedía ayuda con un proyecto. Carolina se puso celosa, yo me puse a la defensiva y dejamos de hablar por un día. Al día siguiente apareció en mi apartamento con comida para llevar y me dijo que odiaba pelear conmigo. Lo solucionamos y creo que esa experiencia nos fortaleció. Comprobamos que podíamos discutir, enfadarnos, pero aún así elegir arreglar las cosas. Con el tiempo acumulamos recuerdos. Hicimos viajes en carretera, nada lujoso. Una vez fuimos a la montaña y nos perdimos por mi terrible sentido de la orientación. Terminamos en un motel dudoso con luces parpadeantes y ella nunca me dejó olvidarlo. En otra ocasión pasamos todo un día en la playa, nos quemamos como tontos y luego nos reímos de nuestra torpeza. Conocer a las familias también fue importante. Sus padres me trataron bien, aunque su padre tenía la clásica actitud de advertencia, no lastimes a mi hija. Su madre, en cambio, me adoró desde el principio. Decía que yo era diferente a los demás chicos con los que Carolina había salido. Mi madre, por su parte, quedó encantada con ella desde el primer momento. Solía decirme, Martín, no arruines esto, ella es especial. Yo también lo creía. Cuando cumplimos 2 años juntos, mudarnos parecía el paso lógico. Encontramos un apartamento de 2 habitaciones, convertimos una en sala de juegos y oficina. Carolina lo decoró con plantas y cuadros, y lo hizo sentir como un verdadero hogar. Yo no era exigente con esas cosas, pero me gustaba que ella pusiera empeño. Como mi historial crediticio era un desastre, ella firmó el contrato sin dudarlo. La vida se volvió rutinaria, pero en el buen sentido. Ella trabajaba en recursos humanos, yo en soporte técnico de informática. Nos escribíamos durante el día, regresábamos a casa, cocinábamos, jugábamos o veíamos series juntos. Los fines de semana eran para amigos, compras o simplemente descansar uno al lado del otro. Me sentía estable, convencido de que estábamos construyendo un futuro. Todavía no había un anillo de por medio, pero pensaba que llegaría. En ese entonces, si alguien me preguntaba, yo respondía sin dudar, Carolina era mi pareja, mi mejor amiga, mi futura esposa. Pero lo que vino después fue difícil de digerir. Durante un tiempo todo se mantuvo estable, hasta que, 1 año y medio después de mudarnos, mi vida dio un giro inesperado, perdí mi empleo. Como dije, trabajaba en soporte y, no era glamuroso, pero era bueno en eso y la gente confiaba en mí. Entonces llegó la reestructuración, esa palabra elegante para despedir personal. Una semana después de anunciada, yo estaba fuera. Recuerdo salir con una caja de mis cosas, sentarme en el coche y quedarme 20 minutos mirando el volante sin saber qué hacer. Al principio me repetía que todo estaría bien, que encontraría algo rápido. Pero no fue así. Enviaba solicitudes, conseguía alguna entrevista y siempre terminaba en silencio o rechazo. Los días se convirtieron en semanas y después en meses. Perdí la motivación, dormía hasta tarde, no me preocupaba por mi aspecto. Todo se volvió una rutina vacía. Carolina trató de apoyarme al inicio. Me animaba a seguir aplicando, cocinaba más seguido,
me mandaba mensajes durante el día. Le agradecía su esfuerzo, pero veía cómo su paciencia se desgastaba. Llegaba cansada del trabajo y me encontraba aún en pijama frente al televisor. No hacía falta que dijera nada. Su decepción era evidente. Empezamos a discutir más seguido. No eran peleas fuertes, sino pequeñas críticas que se acumulaban. Ella me reclamaba por los platos o la ropa, yo respondía con mal humor y luego pasábamos horas en silencio. Después vinieron sus largas horas en la oficina. Al principio lo entendí, pero de repente ya eran varias noches a la semana. Decía que se quedaba para terminar proyectos, aunque volvía cerca de la medianoche. Yo quería confiar, pero la duda empezó a crecer en mi cabeza. Me acostaba a su lado y mientras ella dormía, me quedaba mirando al techo preguntándome en qué estaba pensando o con quién pasaba realmente esas horas. Una noche en particular nunca se me borró. Me escribió que se quedaría hasta tarde en la oficina. Llegó casi a medianoche. Se veía cansada, pero no como alguien agotado por el trabajo, sino diferente, como si hubiera estado en otro sitio. Se dio una ducha, se acostó a mi lado y casi no me habló. Esa distancia marcó el inicio de una fractura que ya no supe cómo detener. Me quedé sentado en el sofá, con la televisión apagada frente a mí, después de que ella se fue a dormir. No podía dejar de pensar que ya ni siquiera quería estar allí conmigo. Mientras tanto, yo sentía que me hundía, que me había convertido en un peso muerto. Carolina era quien mantenía todo en pie, pagando las cuentas y sosteniéndonos, y eso me hacía odiarme a mí mismo. Intentaba compensar ayudando más en la casa, pero daba igual, nada parecía suficiente. Cada correo de rechazo que recibía me hundía más. Dejé de ver a mis amigos porque no quería enfrentar las preguntas de siempre, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? También me alejé de mi madre, no soportaba la idea de que se preocupara. Mi mundo se redujo a ese apartamento y a Carolina, aunque incluso ella se sentía cada vez más distante. Me repetía que era algo temporal, que en cuanto encontrara un empleo todo volvería a ser como antes. Pero estaba equivocado. Las cosas ya habían cambiado demasiado. Ella también lo hacía notar en pequeños detalles. Se mostraba menos cariñosa, dejó de reírse de mis chistes, pasaba más tiempo en el teléfono, llegaba tarde por trabajo y evitaba mirarme a los ojos. Yo lo notaba, pero no decía nada por miedo a perderla del todo. Ese silencio fue mi peor error, porque mientras fingía que todo iba bien, ella llevaba una doble vida. No tenía pruebas todavía, solo esa sensación en el estómago que me decía que algo estaba mal. Y como la quería, preferí convencerme de que era paranoia, que pronto todo mejoraría. No sabía que la evidencia estaba ahí, esperando a que me tropezara con ella. Un día cualquiera, alrededor de las 2 de la tarde, ocurrió. Carolina había salido a trabajar temprano, y yo estaba en casa intentando buscar empleo en Internet, aunque la mayoría del tiempo lo pasaba mirando las mismas publicaciones una y otra vez, sin postular a nada. Mi portátil estaba fallando y decidí usar el suyo, que siempre estaba sobre el escritorio de la pequeña oficina que teníamos. Cuando lo encendí, su correo ya estaba abierto. Lo juro, mi primera intención fue abrir otra pestaña e iniciar sesión en mis cosas. No quería husmear, pero entonces vi un asunto en la bandeja de entrada con un nombre que reconocí, Ricardo. No era un desconocido. Ella ya me había hablado de él, un compañero de oficina al que mencionaba de vez en cuando. Ricardo contó un chiste en la reunión o Ricardo me ayudó con este proyecto. Por eso, al verlo allí, algo en mí se tensó. Me quedé dudando, con la garganta seca y las manos sudando. Una parte de mí quería cerrar el ordenador y fingir que no había visto nada, pero ese presentimiento que llevaba meses acumulándose me empujó. Abrí el correo. El primero parecía inocente, sobre trabajo, pero al seguir bajando mi estómago se encogió. Había comentarios coquetos, bromas con doble sentido, referencias a salidas que no eran reuniones de equipo. Las manos me temblaban al seguir leyendo, hasta que encontré lo innegable, mensajes sobre encuentros después del trabajo. Me quedé paralizado, repasando una y otra vez las palabras como si al releerlas fueran a transformarse en otra cosa. Pero no cambiaban. Todo cobraba sentido. Las noches de oficina, las excusas, la distancia entre nosotros. Al principio ni siquiera sentí rabia, sino un vacío insoportable, como si me hubieran arrancado el aire. Pensé en todas las noches que me quedé despierto sospechando, y ahí estaba la confirmación que nunca quise tener. Recuerdo haber susurrado no varias veces, como si pudiera negar la realidad. Luego llegó la furia. Quise cerrar el portátil de golpe, lanzarlo contra la pared, gritar. También pensé en llamarla de inmediato y exigirle explicaciones, pero algo me detuvo. Me di cuenta de que gritar no serviría de nada. Ella lo negaría, lloraría, manipularía la situación, y yo acabaría peor. Así que me contuve. Pasé horas frente a la pantalla, capturando las conversaciones en un pendrive para guardar pruebas. No por ella, sino por mí, para no dudar más adelante de lo que había visto. Después cerré el portátil y me quedé a oscuras, repasando todo en mi cabeza, las cenas que preparé y comí solo, los besos fríos de buenas noches, las veces que la esperé mientras supuestamente trabajaba. Me sentí humillado, ingenuo, traicionado. Y lo que más me dolía era pensar, ¿por qué con Ricardo? ¿Por qué él? Tenía 31 años, mayor que nosotros, casado y con un hijo. Sí,
Leíste bien, Casado. Y aún así, ambos decidieron acostarse, traicionando a quienes confiaban en ellos. Yo estaba ahí, dándome cuenta de que llevaba meses viviendo en una mentira. Esa noche, Carolina regresó como si nada. Me saludó con una sonrisa, me besó y me preguntó qué quería para cenar. Pero yo ya no veía a la mujer con la que compartí 5 años, sino a una completa desconocida. Fingí normalidad, asentí, actué como si estuviera cansado y la dejé creer que todo estaba en orden, mientras mi mente gritaba lo contrario. Los días siguientes fueron un tormento. Quería encararla, pero me repetía, espera, piensa, no explotes. No quería una pelea, quería un final. Sabía que si la enfrentaba, podía llorar, suplicar y, si insistía lo suficiente, tal vez yo terminaría cediendo. Y no iba a permitirlo, no después de ver esos correos. Así que empecé a planear. El contrato de alquiler estaba a su nombre, mi historial crediticio era pésimo. Yo podía marcharme sin mirar atrás, y no le debía una despedida donde ella pudiera retorcer la historia. Esa misma noche, acostado junto a ella mientras dormía, decidí que no habría confrontación. Simplemente desaparecería. Pero antes de irme, me aseguraría de que sintiera aunque fuera una parte del dolor que me había causado. Con las pruebas en mis manos, tenía claro 2 cosas. Que estaba acabado con Carolina, y que no pensaba marcharme en silencio. También me ocuparía de que en el trabajo se enteraran de lo que hacía con Ricardo. Había destrozado mi confianza y pisoteado la lealtad que le ofrecí. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el golpe destruyendo la imagen perfecta que tenía de sí misma. Carolina siempre había tenido un ego enorme. No es que se mostrara arrogante en público, pero en privado actuaba como si nada pudiera alcanzarla. Era la organizada, la que mantenía un empleo estable, la respetada en su oficina, la que siempre daba la impresión de llevar todo bajo control. Le fascinaba sentir que ella era el sostén de la relación. Por eso sabía exactamente dónde atacarla, en su orgullo y en su trabajo. Perder su empleo y quedar expuesta frente a sus compañeros sería un golpe letal. Mi primer paso fue sencillo: desaparecer de su vida sin previo aviso. Llamé a una empresa de mudanzas y coordiné una cita a mitad de semana, justo durante las horas en que ella estaría en la oficina. No quería discusiones ni escenas. Separar mis cosas fue fácil: ropa, aparatos electrónicos, mis pertenencias personales, los muebles, la decoración y lo de la cocina los dejé. Me daba igual. Quería que, al volver, se encontrara con los espacios vacíos y sintiera la sacudida de mi ausencia. Pero esa era solo la primera parte. La verdadera venganza estaba en su empleo. Guardaba en un pendrive todos esos correos que había descubierto en su bandeja de entrada. Elegí los más comprometedores, los que no dejaban lugar a excusas, mensajes explícitos sobre lo que hacían, cuándo y dónde, incluyendo algunos en los que Ricardo bromeaba sobre escaparse con ella en las noches. Sin añadir comentarios ni explicaciones, los reenvié directamente al jefe de recursos humanos y me copié a mí mismo en el envío. Bastó con apretar enviar para sentir algo distinto. No fue una euforia de película, sino una calma helada, la satisfacción de haberle hecho entender que había jugado con la persona equivocada. Llegó el día de la mudanza. Los trabajadores aparecieron puntuales, 2 hombres en un camión que no hicieron preguntas y simplemente ayudaron a embalar y sacar mis pertenencias. En cuestión de horas todo estaba fuera: mi ropa, mi consola de juegos, mis objetos personales. Antes de salir, me detuve unos segundos en la sala. Allí habían transcurrido 5 años de mi vida con Carolina, 2 de ellos en ese departamento. Sentí cierta tristeza, pero, al mismo tiempo, un gran alivio. No dejé notas ni explicaciones, únicamente un mensaje de texto que más tarde ella encontraría. Mi intención era que entrara al apartamento y descubriera el vacío. Esa misma tarde recibí un mensaje suyo. Decía algo confuso, como: amor, no sé qué está pasando, pero me acaban de despedir. Dicen que están recortando personal. No sé qué voy a hacer. Trataba de disfrazarlo como un despido por reducción de personal, pero más tarde un compañero común me confirmó que, en realidad, Recursos Humanos había echado a los 2 por violaciones de políticas internas. Lo leí varias veces, sonreí con ironía y respondí con mi único mensaje: sé que me engañaste con Ricardo. Esta mañana me mudé. No vuelvas a contactarme. Acto seguido, bloqueé su número. No le di espacio para excusas ni para súplicas. Sin discusiones, sin perdones falsos. Solo la verdad en seco y después, silencio absoluto. Y lo confieso, disfruté todo aquello, no como un gesto de santidad, sino porque ella lo merecía. Había creído que podía mentir, engañar y conservar intacta la vida perfecta que mostraba al mundo. En cambio, terminó humillada. Perdió su empleo, el apartamento, la relación y la sensación de control. Todo lo que sostenía su superioridad se desplomó. Algunos me preguntaron si no fue demasiado, si al destruir su carrera había ido más allá de lo necesario en vez de limitarme a irme. Mi respuesta siempre es la misma: no. Ella había destrozado mi confianza, la lealtad que le di y el futuro que planeaba con ella. No fue solo infidelidad, me hizo sentir que no valía nada en el momento más bajo de mi vida. Por eso la golpeé donde más dolía, en su orgullo, en su imagen. Y no me arrepiento. Cuando pienso en ese día, no recuerdo la tristeza,
sino aquella calma al salir del departamento, sabiendo que ella llegaría y experimentaría, por fin, lo que yo había sentido durante meses, impotencia. Creí que con ese mensaje todo terminaría, que se enfadaría y luego seguiría con su vida. Pero no, eso fue apenas el inicio. La primera consecuencia: su despido. Esos correos que envié hicieron exactamente lo que esperaba. Recursos Humanos no se anda con rodeos cuando descubren a dos empleados liándose, y menos si dejan pruebas escritas. Ricardo también fue despedido. Imaginé cómo sería su conversación en casa, casado, con un hijo y de pronto sin trabajo por no saber controlarse. La segunda, el apartamento vacío. Cuando volvió, no quedaba nada mío. Intentó llamarme, pero ya estaba bloqueada. Así que, desesperada, apareció 2 días después en la casa de mi madre preguntando por mí. Mi madre, con toda la calma del mundo, fingió no saber nada. Carolina se puso a suplicar en el porche, diciendo cosas como: haré lo que sea, déjame explicarlo. Puedo arreglar esto. Según mi madre, incluso llegó a arrodillarse. La imagen de aquella mujer segura de sí misma reducida a llanto y súplica era la prueba de lo mucho que había perdido. La tercera consecuencia fue la peor para ella. Su vida se desmoronó por completo. Sin trabajo, no pudo mantener el alquiler. Buscó otro empleo, pero el mundo de recursos humanos es pequeño y las noticias corren rápido. No conseguía nada estable, y las cuentas comenzaron a acumularse. Poco a poco, todo lo que alguna vez le dio seguridad se desvaneció. Al final, ella no tuvo otra opción más que empacar sus cosas y volver a vivir con sus padres. Tenía 27 años, pensaba que ya lo tenía todo bajo control, y de un momento a otro estaba arruinada, sin empleo y regresando a la casa familiar. Después de eso intentó contactarme una y otra vez. Me llegaron decenas de mensajes y llamadas que nunca pasaron porque la tenía bloqueada. Incluso me escribió correos larguísimos explicando que había cometido un error, que se sentía sola porque yo no era el mismo después de perder mi trabajo, que lo de Ricardo simplemente había ocurrido. Las mismas excusas de siempre. Yo no respondía a ninguno. El silencio fue mi mejor venganza. No podía discutir conmigo, ni rogarme, ni intentar manipular la situación. Simplemente hablaba sola. Y para alguien como Carolina, que siempre presumió de ser independiente y de mantener el control, ese vacío debió de destrozar su ego. Exactamente lo que yo buscaba. En cuanto a Ricardo, su vida también se vino abajo. Tenía 31 años, estaba casado y era padre de un niño. Recursos Humanos no solo despidió a Carolina, también lo echaron a él. Tiempo después supe, por amigos en común, que su esposa descubrió todo. No sé si fue porque vio los correos o porque él mismo lo admitió, pero lo cierto es que lo echaron de la casa. Perdió el empleo, a su familia y la aventura clandestina al mismo tiempo. No podría haber planeado un resultado mejor. Carolina se quedó sin trabajo, sin departamento, sin relación y sin esa imagen de estabilidad que tanto defendía. Ricardo perdió el empleo, el matrimonio y probablemente parte de la custodia de su hijo. 2 personas que pensaban que podían engañar a todos terminaron destruidas en la misma semana. Lo más irónico fue que yo no tuve que levantar la voz, ni pedir explicaciones, ni montar un espectáculo. Me limité a desaparecer y dejar que la verdad cayera por su propio peso. Sin enfrentamientos dramáticos, sin gritos ni escenas públicas, solo silencio. Y en ese silencio, su pequeño mundo secreto se derrumbó. Lo último que llegué a saber de Carolina fue a través de un conocido. Me contaron que seguía mal, saltando de un empleo de medio tiempo a otro, incapaz de mantener la estabilidad, luchando contra la depresión. Apenas salía con alguien, y nunca en serio. En resumen, nunca logró rehacer su vida por completo. Sé que suena cruel, pero cuando escuché eso, sonreí. No porque quisiera que su vida quedara arruinada para siempre, sino porque deseaba que sintiera lo mismo que yo sentí cuando descubrí esos correos: impotencia. Quería que entendiera lo que es ver cómo todo lo que dabas por seguro se desmorona en tus manos. Al final, ella sola se lo buscó. Yo solo me aseguré de que quedara en evidencia. Así fue como terminó todo. Carolina perdió su empleo, Ricardo también, y su aventura en el trabajo explotó en sus caras. Yo me alejé limpio, sin discusiones interminables, sin darle oportunidad de manipularme en una ruptura prolongada. Simplemente decidí que había terminado y me aseguré de que pagara lo que había hecho. Siempre me preguntan si me arrepiento, si pienso que fui demasiado lejos. La respuesta es no, en absoluto. Si acaso, creo que actué con más calma de lo que muchos otros habrían hecho en mi lugar. No tiré sus cosas por la ventana, no la humillé en público, no llené las redes sociales de ataques contra ella. Aunque la rabia me sobraba, opté por golpearla donde más le dolía, en su orgullo, en su estabilidad, en esa imagen que tanto cuidaba. Carolina siempre se mostraba como la responsable, la que tenía un buen empleo, un sueldo fijo, la que llevaba la vida adulta de manera correcta. Yo, en cambio, era el del mal crédito, el que dependía de ella en los momentos difíciles. Esa diferencia siempre estuvo presente, aunque no la dijera en voz alta. Creo que gran parte de su ego nacía de sentirse por encima de mí. Por eso, cuando me engañó, supe exactamente cómo derribar esa soberbia, quitarle el trabajo,
el apartamento y la independencia, hasta dejarla de nuevo en la casa de sus padres, empezando desde cero. Era una humillación para la que no estaba preparada. Y funcionó. Sería mentira decir que no me dio cierta satisfacción verla caer. Algunos me juzgarán por eso, pero cuando te engañan después de 5 años de relación, buscas justicia. Quieres sentir que no fue en vano. Para mí, eso fue exactamente lo que conseguí.